ideas nada más. Buenas tardes. Señoras y señores, bienvenidos a la Universidad Carmen de Michelena. Antes de continuar, por favor, vamos a poner todos los teléfonos en silencio, pero de verdad, que no se nos olvide. Es que es muy molesto para todo el mundo el ring, ¿verdad? Bien, pues esta tarde contamos con la colaboración de una persona que es nueva aquí en la Universidad Popular. Le agradecemos muchísimo su colaboración desinteresada, ¿verdad? Es don Javier Moreno Luzón, que es catedrático de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense, un poco más alejada de la Autónoma, pero bueno. Pero somos universidades hermanas. Sí, muy bien. Pues desarrolla en la Complutense docencia e investigación desde el año 97, hace ya una buena temporada. Es profesor o investigador visitante en varios centros internacionales como la Universidad de Harvard, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la London School of Economics, la Universidad Metropolitana de Tokio y una universidad de California, en San Diego. Ha sido subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es que casi es un poco exagerado continuar explicando todo esto. Sus últimos libros publicados son como autor principal y junto a José M. Núñez Seixas, Los colores de la patria, símbolos nacionales en la España contemporánea. Y como editor científico y junto a Pedro Tavares de Almeida, The Politics of Representation, Elections and Parliamentarism en Portugal and Spain. Dirige el Seminario de Historia Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Colabora en varios periódicos, entre ellos El País. Bueno, esta conferencia, el título lo dice todo y por lo tanto no voy a insistir. Vamos a hablar de las ideas y movimientos regeneracionistas y la irrupción de los nacionalismos, la influencia de la Primera Guerra Mundial y la crisis del régimen liberal. Pues muchísimas gracias, señores y señoras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí, por venir a escucharme. Para mí es un honor estar aquí. Me han contado cuál es la tradición y la historia de esta Universidad Popular y estoy pues encantado y muy orgulloso de participar en estas actividades que mantienen tan viva la tradición educativa y cultural en Tres Cantos. Yo voy a hablar, como ha dicho mi presentador muy amablemente, voy a hablar esta tarde aquí del reinado constitucional de Alfonso XIII, es decir, del periodo comprendido entre 1902, cuando el que nació rey, Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII, llegó a la mayoría de edad, es decir, a los 16 años, que se consideraba entonces la mayoría de edad de un rey, hasta 1923, cuando, como saben, el régimen constitucional de la Restauración fue sustituido por una dictadura militar, a través de un golpe de Estado apoyado por el propio rey del general Primo de Rivera. En ese periodo, en esos 20 años, 21 años, España experimentó diversos procesos históricos que transformaron el país. Hubo cambios económicos notables, un desarrollo económico apreciable, fue la llamada Edad de Plata de la cultura española y, sobre todo, en lo que más voy a insistir es en las transformaciones políticas de la época, ¿no? Marcadas sobre todo por la irrupción de lo que llamamos la política de masas, es decir, como la política tradicional, una política de élites, una política de notables, fue sustituida poco a poco, sobre todo en algunas zonas de España, por una política que conseguía movilizar a mucha más gente y que podemos decir que era una política moderna. A través de fenómenos conectados, como ya se ha mencionado, el surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco o el ascenso de los movimientos obreros, que obligaron a los viejos partidos, a los partidos monárquicos, a renovarse y que trastornó el sistema político hasta sumergirlo en una profunda crisis. Los historiadores nos hemos ocupado bastante de este periodo y ha habido un cambio notable en las últimas 3 décadas respecto a la visión que se da acerca del mismo.
Antes se tenía este periodo como un periodo en el que se destacaban sobre todo las características negativas. Era un periodo de atraso, un periodo de fracasos de los principales procesos modernizadores, era un periodo marcado por la corrupción de la política, era un periodo donde los obstáculos tradicionales impedían el progreso del país. De un tiempo a esta parte tendemos a ver el periodo de una manera mucho más matizada, más compleja, y tratando de darnos cuenta de que muchos de los conflictos que entonces se produjeron, incluyendo los conflictos políticos de los que hablaré, tuvieron su origen en procesos de cambio, en procesos de transformación, que esos mismos procesos produjeron tensiones, ¿no? No se supieron acomodar bien, eso es cierto, pero los conflictos fundamentales no procedían de un atraso secular, de un país casi feudal, de un país que estaba sumido como en la Edad Media, como se decía antes, sino más bien de un país en transformación. Entonces las fuerzas nuevas chocaban con las fuerzas antiguas y eso es lo que hacía que hubiera tantos conflictos. Y eso pasó en España, y no solo en España, porque otra de las características que ahora los historiadores tendemos a destacar es que frente a la idea anterior de que España era diferente, de que España era excepcional, de que España poco menos que era un pedazo de África pegado a Europa, pues ahora se tiende más bien a ver a España como un caso más, dentro de muchos casos en la Europa del momento, y con los cuales compartía muchos de los rasgos característicos de entonces. Pues bien, voy a dividir mi conferencia en dos partes, que coinciden con dos periodos de este reinado constitucional de Alfonso XIII. En primer lugar hablaré del periodo 1902-1913, que conocemos normalmente como la época del regeneracionismo. Vamos a ver qué es eso, en qué consistía y qué consecuencias tuvo, y a continuación hablaré de lo que llamamos en general la crisis de la Restauración, entre 1914 y 1923, el golpe de Estado de Primo de Rivera, que fue una época muy marcada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en España. Porque aunque España fue neutral, como digo, estuvo muy influida por los fenómenos que estaban ocurriendo en Europa y desde luego la guerra transformó por completo la política española. Vamos a empezar hablando de la época del regeneracionismo y para ello pues, me gustaría dibujar, aunque fuera brevemente, una especie de retrato de cómo era el sistema político de entonces. Un sistema político presidido por la Constitución de 1876, que fue la constitución más longeva de la historia de España hasta la fecha. No sabemos cuánto durará la de 1978, pero la de 1876 duró hasta 1923, y que definía un régimen liberal, pero no democrático, lo cual lo equiparaba a otros regímenes liberales, pero no democráticos, de la misma época. Pensemos, por ejemplo, en Portugal, pensemos en Italia, pensemos incluso en regímenes de América Latina, como Argentina, como México, etcétera, etcétera. Bueno, ese régimen tenía un principio fundamental, que era el de la soberanía compartida, la cosoberanía, frente a la soberanía popular de los regímenes democráticos, la soberanía compartida entre ¿quiénes? ¿Quiénes compartían la soberanía? Pues las Cortes con el rey, decía la Constitución. Y eso hacía que la monarquía constitucional de la Restauración definiera un espacio político en el cual el rey o la reina, la corona, tenía un poder político extraordinario. Desde luego incomparable con el que tienen ahora los reyes en las monarquías parlamentarias, definidas por la soberanía nacional, por la soberanía popular, y donde los reyes son poco menos que símbolos o tienen simplemente un papel representativo. Entonces los reyes tenían poder político de verdad, ¿vale? Y esto va a marcar mucho el desarrollo del régimen. Para entender la Restauración tenemos que entender que un mecanismo básico del funcionamiento del sistema de entonces era el llamado turno, o turno pacífico, entre conservadores y liberales. Dos grandes partidos que se alternaban en el poder. ¿Se acuerdan aquellas películas de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, ¿no? Que entraba Cánovas y le decía buenos días, Sagasta, y entraba Sagasta y le decía buenos días, Cánovas, ¿no? Pues eso. Se alternaban pacíficamente en el poder, bajo el arbitraje de la corona. Y todo ese sistema se sustentaba en el famoso caciquismo. ¿Qué era el caciquismo?
Pues un sistema clientelar de patronos y clientes, como una especie de pirámides, ¿no?, de patronos y clientes que intercambiaban favores, y esto era muy típico en otros países también en la época, en el sur de Europa, en América Latina. El caciquismo servía a los gobiernos y posibilitaba que los gobiernos siempre ganaran las elecciones. Siempre ganaba las elecciones el gobierno. Esto es algo que venía de antes, no es con la Restauración. Lo nuevo con la Restauración es que se alternaban sin recurrir a los militares, para dar golpes de Estado, pronunciamientos, etc. Pero el caciquismo, ese entramado clientelar que facilitaba que cada gobierno ganara las elecciones, era algo ya más antiguo. Dicho de otra manera, el sistema político de la Restauración funcionaba al revés de cómo se supone que tiene que funcionar un sistema liberal. No eran las elecciones las que daban una mayoría parlamentaria y la mayoría parlamentaria la que investía a un gobierno, sino más bien al contrario. El rey nombraba a alguien para encabezar un gobierno y ese gobierno organizaba, orquestaba las elecciones a través de los caciques, de manera que siempre ganaba y se fabricaba una mayoría en el Parlamento. Vale. ¿Cuándo cambiaba el partido en el gobierno? ¿Cuando al rey le daba la gana? No, había unas ciertas normas y una norma fundamental es que el partido que llegaba al gobierno tenía que permanecer unido. Cuando el partido que llegaba al gobierno se dividía en facciones enfrentadas, una cosa bastante habitual en la política de notables, donde había personalidades importantes, grandes oradores, etcétera, que arrastraban a seguidores, pues ese partido perdía el poder en favor del partido de la oposición. O cuando había una crisis importante, ¿no? Se moría el rey, por ejemplo, o el desastre del 98, etcétera. Bueno. Este es el mapa del caciquismo, ¿no? Como ven, ahí cada provincia española tiene un gran cacique y en el centro está la Puerta del Sol, que no sé si se ve, el reloj de la Puerta del Sol, que era el Ministerio de la Gobernación desde el cual se organizaban las elecciones. ¿Vale? Cuando Alfonso XIII juró la Constitución, en 1902, al cumplir 16 años, el ambiente político y cultural español estaba marcado absolutamente por dos palabras, por dos términos que se repetían continuamente y que eran como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, desastre, por otro lado, regeneración. ¿A qué se refería la gente de la época cuando hablaba del desastre? Se refería sobre todo a la derrota en la guerra colonial con Estados Unidos de 1898. ¿Y por qué lo sentían como un desastre? Pues lo sentían por un desastre porque había sido una derrota, evidentemente, una derrota humillante, porque los barcos norteamericanos jugaron al pim pam pum con los barcos españoles, y fue una cosa de unos meses, pero además porque era la época del imperialismo, donde el que pintaba algo en el mundo tenía un imperio colonial, y además un imperio cada vez más grande. Piensen en el Reino Unido, piensen en Francia, Alemania intentaba abrirse paso, etc. Y España, justo en ese momento de los grandes imperios, va y pierde lo poco que le quedaba del suyo. Con lo cual, se sintió como una verdadera crisis de identidad nacional. Ahora bien, había que determinar quién era el culpable de aquel desastre. Y entonces, muchos señalaron a los políticos, incluso, más que a los políticos, a un entramado político corrupto que formaban lo que Joaquín Costa, el intelectual regeneracionista más famoso y más influyente, llamó oligarquía y caciquismo. Lo que denunció Costa, que hizo una famosa encuesta en el Ateneo, que luego se publicó con ese título, Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España, es que había una élite, unos jefes políticos que gobernaban solo para sí mismos. Eso es una oligarquía. Es un grupo pequeño que gobierna para sí mismo. Y que se apoyaban en toda España con una red que formaban los gobernadores civiles y los caciques bajo los gobernadores civiles, que impedía el progreso del país. Una especie de parásitos que estaban sobre el cuerpo de la nación y les traían las energías. Es muy típico de la época el lenguaje biológico y médico, porque por entonces la biología era para los positivistas, que eran los que más influían en el pensamiento del momento, la ciencia por excelencia. Y entonces Costa decía que el caciquismo era un tumor, ¿no?, en el cuerpo de la nación,
que la mantenía enferma y casi moribunda, y que impedía desde luego la libertad, el progreso, no digamos ya la democracia. Ese es el primer término, desastre. El segundo término es regeneración. ¿A qué se referían con regeneración? A tratar de resucitar aquel cuerpo enfermo de la nación que estaba degenerado. Lo que estaba degenerado había que regenerarlo, ¿no? Bueno, y por regeneración se entienden, a la regeneración se referían muchos de los proyectos de reforma, de cambio de la España de la época. Costa fue tan importante, tan famoso, que hubo incluso un proyecto de tallar el Moncayo en su tierra aragonesa con su cabeza. Ese es el proyecto, y que subieran las gentes allí, o sea, hasta ese punto, ¿no? Se llegaba a pensar, y esa es la famosa encuesta del Ateneo. Bueno, por eso se habla de periodo regeneracionista. Todo el mundo habla de regeneración. La regeneración estaba por todas partes. Pío Baroja, en una de sus novelas, retrataba cómo un zapatero remendón de Madrid había puesto en su chiscón el cartel a la regeneración del calzado, ¿no? Es decir, la regeneración estaba en todas partes. Ese era el ambiente de la época. Había desde luego arbitristas disparatados que decían, bueno, como los españoles son muy aficionados a la lotería, pues lo que vamos a hacer es hacer una lotería especial y vamos a montar unos barcos espectaculares y nos vamos a ir a torpedear Nueva York, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero también había muchas otras propuestas más razonables. Y del fondo quedaba la idea de cómo acabar con el caciquismo, cómo se podía acabar con aquella lacra, con aquel cáncer, ¿no? No resultaba nada fácil, ya les digo que era lo normal en muchos países, no era algo exclusivo de España. Algunos se limitaban a proponer medidas de moralización, ¿no? Acabar con el fraude electoral, acabar con las recomendaciones, que eran como el aceite que engrasaba la maquinaria del caciquismo, ¿no? No había caciquismo si no había recomendaciones. Gumersindo de Azcárate, uno de los republicanos más venerables y más respetados, era abogado, y entonces se le llevaban los demonios cuando llegaba a una administración del Estado y decía, ¿y de este asunto que yo llevo con mi cliente qué hay? Y decían, ¿quién lo recomienda? Le decía el ordenanza de la puerta, ¿no? Entonces al hombre se le caía el mundo, decía, ¿cómo puede ser que yo que me he encargado de hacer el código administrativo, ¿no?, de España me encuentre con esto? Y eso era la manera de funcionar, ¿no?, en España, los favores, las recomendaciones, etcétera. Pero algunos iban mucho más allá, no bastaba con acabar con esas corruptelas, como quería don Gumersindo, sino que había que acabar con el sistema entero. Y esto es lo que Costa llamaba el cirujano de hierro. Debe intervenir, otra vez la metáfora quirúrgica, biológica, el cirujano de hierro que saje el cuerpo de la nación y extraiga el tumor del caciquismo. ¿En qué consistía eso? Pues en cerrar el Parlamento. En la época se proliferaron los ataques al Parlamento, que se ridiculizaba continuamente, y Costa, que era un republicano, un demócrata, lo que quería era una especie de dictadura temporal para luego regenerar el sistema político e ir a una democracia. Pero comprenderán que si el programa incluía cerrar el Parlamento, pues hubo mucha gente de espíritu autoritario que se apuntó al regeneracionismo, naturalmente. De hecho, Primo de Rivera decía que él era el cirujano de hierro de Costa y le hizo un monumento en su pueblo, y fue allí a inaugurarlo y tal, porque había hecho lo que querían los regeneracionistas. También es muy de la época la promoción para regenerar a España de una política económica y educativa. Otra vez Costa, que habría sido un maravilloso hombre de la publicidad en la actualidad, porque se le ocurrían unos eslogans que todo el mundo repetía, acuñó lo de oligarquía y caciquismo y acuñó también lo de escuela y despensa. Escuela. Lo que necesita España es escuela y despensa, o regar los cerebros y regar los campos, ¿no? Es decir, política hidráulica. Había una especie de obsesión por acabar con los males de la España seca, con regar, con hacer pantanos, con hacer obras hidráulicas. Decía Azaña con cierta sorna que Costa no había triunfado porque nadie sale a la calle gritando pantano o muerte, ¿no? Bueno, pues eso es muy costista. También, por cierto, las dictaduras del siglo XX
heredaron esa idea, ¿no? Acuérdense de Paco Pantanos. Bueno, pues... y educación. Costa era un hombre ligado a la Institución Libre de Enseñanza y promovía, desde luego, que había que invertir, no solo él, muchos otros, en educación. Había en España, en 1900, un 60% de analfabetos. Y era evidente que era un problema gravísimo. Mucha gente interpretó el desastre como la derrota del maestro español frente al maestro yanqui. Igual que los franceses habían interpretado la derrota de Sedan de 1871 como la derrota del maestro francés frente al maestro alemán. ¿Qué quería decir eso? Que lo que hacía falta era progreso técnico, científico. Hacía falta lo que se ha llamado la moral de la ciencia. Bueno, entre los discursos regeneracionistas, muchos, hoy nos sorprende, pero muchos confiaban en que el joven rey, ahí hay una foto de 1902 con 16 años, sería, digamos, el actor principal en esa necesaria regeneración de España. Un hombre providencial destinado a sacar a España de su atraso, imponiéndose si hacía falta a los políticos. El propio Alfonso XIII, al que algún historiador ha llamado un teenager del desastre, pues estaba imbuido de ese mismo espíritu. Un espíritu trufado de una formación militar muy nacionalista y compartía ese ánimo regenerador e intervencionista. Una actitud que se iría renovando y reforzando con el tiempo. Fíjense que justo antes de llegar al trono, de manera ya efectiva, el joven rey llevaba un diario, ¿no? Un diario de adolescente. Y apuntó lo siguiente: yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, la regeneración, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo imperecedero de su reinado. Pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. Da un poco de escalofrío leer esto, porque claro, efectivamente lo pusieron en la frontera en 1931, ¿no? Entonces, esto en 1902, justo unos días antes de la jura. Bueno, pero sí, lo que se ve muy bien en este joven, en este adolescente, es que no tenía muchas ganas de ser un símbolo, no tenía muchas ganas de ser alguien meramente representativo, de ser, digamos, como era la reina Victoria en Inglaterra en la época, sino que quería intervenir en política, quería ser un elemento activo en esa regeneración de la patria. Por entonces tenía que plegarse a la voluntad de los partidos, sobre todo cuando los partidos conservadores y liberales permanecían unidos y tenían un líder claro. Pero ya veremos que conforme avanzó su reinado y los partidos se dividieron, el rey tuvo cada vez más poder. Bueno, la regeneración fue algo que se extendió tanto en la cultura política de la época que incluso afectó de lleno a los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Aquí tenemos a los dos líderes del partido, de los dos grandes partidos que pasaron por ser los verdaderos representantes de las reformas que emprendieron esos partidos desde sus posiciones gubernamentales. A la izquierda tienen ustedes a don Antonio Maura, líder conservador, a la derecha está don José Canalejas, ahí junto al rey, el líder liberal. Maura utilizaba el lenguaje regeneracionista y decía que había que descuajar el caciquismo, otra expresión como descuajar, ¿no? Había que arrancarlo de cuajo. El caciquismo, y con ello había que evitar la revolución desde abajo a través de lo que él llamaba la revolución desde arriba. Claro, Maura era un conservador, dirán ustedes, pues un conservador bastante cañero, ¿no? Pero, ¿por qué decía eso Maura? Porque pensaba que abriendo el sistema político de una manera gradual, saldrían ganando los conservadores. Piensen que España era un país básicamente rural, entonces, agrario, un país católico. Y entonces Maura decía, si es un país agrario y un país católico, si abrimos y hacemos que las elecciones sean más de verdad, quien gana son los conservadores. Es la misma operación mental que se hizo en Alemania Bismarck, que fue el que llevó el sufragio universal masculino a Alemania. Que dices, bueno, ¿qué hace un von Bismarck
un aristócrata Juncker llevando el sufragio universal a la legislación. Bueno, pues haciéndose ese mismo cálculo que se hacía Maura. Si hay elecciones de verdad, ganamos los conservadores. A Maura le salió fatal, porque ganaron los socialdemócratas cuando los legalizó y empezaron a presentarse. Pero Maura se hacía esa composición de lugar, propuso una reforma electoral que salió adelante para descuajar el caciquismo, propuso también una reforma de la administración local, estaba muy preocupado por lo que él llamaba el ejercicio de la ciudadanía, y eso se tenía que hacer desde abajo, decía él. Es en los ayuntamientos donde uno aprende a ser ciudadano. Son verdaderas escuelas de ciudadanía, y los ayuntamientos eran los que estaban más penetrados del caciquismo y de la corrupción en la época. No vamos a hacer ninguna consideración sobre la actualidad. Bien, entonces, la ley de administración local no salió adelante, pero sí la ley electoral. No acabó con el caciquismo, esa ley electoral, ¿vale? Porque, ya digo, el caciquismo era una cultura política muy enraizada en España y muy difícil de mover. ¿Qué hicieron los liberales, por su parte? Pues a los liberales, después del desastre del 98, les preocupaba, a los liberales monárquicos y también a sus primos hermanos, los liberales republicanos de la época, les preocupaba sobre todo la influencia de la Iglesia en la sociedad española. Es la época del anticlericalismo. ¿Por qué? Porque pensaban que el progreso de España tenía un obstáculo muy grande en una iglesia, la española y la católica de la época, que era profundamente antiliberal. En España se había hecho famoso un folleto de unas décadas antes de un cura catalán que se llamaba "El liberalismo es pecado". ¿Vale? Ese era el tono. ¿De acuerdo? Entonces, los liberales pensaban que antes de abrir el sistema, como decía Maura, lo que había que hacer era cambiar la sociedad española. Reducir la influencia de la Iglesia, controlar las asociaciones religiosas, es decir, las órdenes religiosas, someterlas a la ley común, frenar la llegada de frailes y monjas, que era masiva desde Francia, porque huían de la Tercera República Francesa, que era un régimen laicista. Si van ustedes por cualquier ensanche de cualquier ciudad, pongamos en Madrid el barrio de Salamanca, Chamberí, Argüelles, verán la cantidad de colegios religiosos que hay justo de este momento, de 1890, 1900, 1910, muchos de ellos de órdenes francesas, porque se dedicaban a la enseñanza, básicamente. Bueno, entonces los liberales querían frenar eso y querían promover la educación pública. Otra vez, la obsesión por la educación de la época. Se decía que el ambiente, dijo Manuel Bartolomé Cosío, ya saben, un destacado institucionista, que el ambiente, la atmósfera estaba empapada de pedagogía. Pues bien, los liberales recogieron ese reto y, asesorándose con la gente de la Institución Libre de Enseñanza, precisamente, emprendieron reformas en el campo de la educación. Reformas que estaban dirigidas a reforzar la educación pública y a hacer retroceder la influencia de la Iglesia, que era muchísima en ese ámbito. Y, naturalmente, luchar contra el analfabetismo, ¿no? Por ejemplo, traspasaron el presupuesto del magisterio, los sueldos de los maestros, al Estado. Hasta entonces dependían de los ayuntamientos y, por lo tanto, de los caciques. Y si el maestro se llevaba mal con el cacique, no cobraba, ¿no? La figura del maestro muerto de hambre, ya saben que es una figura clásica del anecdotario español. Bueno, pues eso lo hizo un gobierno liberal, el conde de Romanones, cuando era ministro de Instrucción Pública a comienzos del siglo XX. Pero bueno, muchas más medidas de este estilo, por ejemplo, la reforma de la enseñanza secundaria, que se podría resumir en menos latín y más matemáticas, es decir, hacer las cosas más prácticas, en esa línea de progreso, y el fomento de la ciencia. Es un gobierno liberal el que crea, por ejemplo, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, en 1907, que daba becas para salir a investigar al extranjero. Se decía entonces, es una expresión de Francisco Giner, hay que japonizar España. ¿Por qué japonizar? Piensen ustedes que Japón pasaba por ser un país medieval, oscuro, lejano, aislado, y de repente se convierte en una potencia mundial que es capaz de ganarle la guerra nada menos que a Rusia, que era una de las grandes potencias clásicas en 1905. Entonces el mundo quedó asombrado, ¿qué está pasando en Japón? Y es que los japoneses habían mandado a muchos jóvenes a estudiar fuera y habían importado los saberes más avanzados del mundo a su país para modernizarlo. Y eso es lo que querían hacer estos liberales, ¿no?
Bueno, también Canalejas impulsó la política social, estableció el servicio militar obligatorio. Hasta entonces se libraban de la mili los que pagaban la redención a metálico, ¿vale? A partir de entonces tenían una mili más reducida, pero lo hacía todo el mundo, y en tiempos de guerra todos tenían la misma duración de la mili. Eliminó el impuesto de consumos, que era un impuesto indirecto que se cobraba sobre los artículos de arder, comer y beber, y que afectaba sobre todo a las clases populares. En fin, y otras medidas sociales. Canalejas no pudo ver muchos de sus proyectos realizados porque, como saben, en 1912 fue asesinado en la Puerta del Sol por un terrorista anarquista. En ese tránsito hacia la política de masas, en esa variedad de proyectos regeneracionistas, hay que mencionar a dos fuerzas bastante modernas de la época. Una es el republicanismo, que se transformó, ya existía el republicanismo en España, pero en esta época se transformó en una fuerza de masas, sobre todo en algunas ciudades. Aquí tienen ustedes a la izquierda a don Alejandro Lerroux, con una bandera republicana. Lerroux triunfó en Barcelona, con un discurso nacionalista español, en Barcelona, anticlerical y populista, ¿vale? Que tenía un éxito bárbaro, o sea, arrasaba, don Alejandro, con unos discursos que aún hoy nos sonrojan un poco cuando los oímos, porque tienen unas cosas tremendas. Bueno, pues eso es una política moderna, en el sentido de que consigue movilizar a la gente. Ya no se limitan a reunirse los cuatro señorones en el casino, sino que hay mucha gente que se mueve y va a mítines y va a votar, y avanza, digamos, hacia la política democrática. Y lo mismo pasaría en otros niveles con republicanos más moderados, por ejemplo los reformistas, ¿no? Que eran gente más bien de clases medias, como Melquiades Álvarez, como el propio Gumersindo de Azcárate, que atrajeron mucho a jóvenes intelectuales. José Ortega y Gasset, por ejemplo, líder de la generación de 1914, Manuel Azaña fue reformista, de joven, y estos eran accidentalistas, es decir, llegaron a la conclusión de que tampoco la república tiene que ser algo inamovible. Si la monarquía se convierte en una democracia, aceptamos la monarquía, como había pasado en Inglaterra o en Holanda, o estaba pasando en Bélgica, en Italia hasta cierto punto, etc. Y por otro lado, los nacionalistas catalanes y vascos. En Cataluña, en el siglo XIX, se había iniciado un resurgimiento cultural de recuperación de la lengua y la cultura catalanas, que se transformó después del desastre, cuando vieron que el Estado español estaba débil en mitad de la crisis después del desastre, y tampoco quiero hacer paralelismos con la actualidad, que era la oportunidad, ¿no? La oportunidad de que el catalanismo saltara a la arena política. Y crearon también un partido moderno, la Lliga Regionalista de Cataluña, que a pesar de su nombre era nacionalista, porque sus líderes y sus teóricos decían que Cataluña era una nación y que España era un Estado, pero no una nación. El caso es que consiguieron movilizar a las clases medias catalanas, por ejemplo, enfrentándose con Lerroux. Lerroux arrastraba, digamos, más bien a los trabajadores y la Lliga a las clases medias en Barcelona, y tuvieron también un líder destacado, Francesc Cambó, que se convirtió enseguida en uno de los protagonistas de la política española. Y lo mismo llegaba a pactos con los conservadores que con los liberales, siempre pensando en conseguir el reconocimiento de Cataluña dentro de España con instituciones propias. No pensaron en ningún momento los catalanistas en la independencia. Esto es una cosa muy reciente. En general, los movimientos nacionalistas catalanes pensaron siempre en alguna fórmula dentro del Estado español. En el caso de la Lliga catalana, una autonomía; en el caso de los republicanos, un Estado federal o confederal incluso español. Bueno, el nacionalismo vasco era mucho más modesto y no se ocupaba de la política española, solo estaba ocupado por entonces de la política nacional vasca o local, y era, este sí, independentista desde el comienzo. Ahora la cosa parece que es al revés, ¿no?
son los catalanes o los catalanistas, los independentistas, y los vascos parece que se han moderado. Pero durante la mayor parte del siglo XX, desde estos comienzos, fue al revés. Vale. Bueno, esta cantidad de movimientos regeneracionistas, ya ven que la política de masas asoma, hay conflictos que son nuevos o que obligan a todo el mundo a cambiar, llega a un punto de no retorno en torno a 1909. ¿Qué pasa en 1909? Uy, me he pasado. A ver. Esto pasa. La Semana Trágica de Barcelona es esa foto que se ven, esas humaredas que se ven son los edificios religiosos de Barcelona ardiendo. Julio del 9. Esa movilización, en buena parte anticlerical, desembocó en un motín provocado por el embarque de tropas a lo que empezaba a verse como una nueva guerra colonial en Marruecos, que desemboca en esto. Los movilizados no se iban a quemar el gobierno militar, se iban a quemar conventos, colegios, edificios religiosos. El gobierno de Maura, entonces, vio los cielos abiertos pensando que podía acabar con los sectores librepensadores, anarquistas de Barcelona. Y eligió como cabeza de turco a Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer, el fundador de la Escuela Moderna, también muy preocupado por la educación, muy relacionado con la masonería europea, y hubo una represión, un consejo de guerra que acaba fusilando a Ferrer. Y hay una campaña europea de manifestaciones contra Maura y contra Alfonso XIII, que se convierte de repente en el nuevo Felipe II, que ha resucitado la Inquisición en toda Europa, extraordinaria. Ese momento lo aprovechan los liberales para aliarse con los republicanos y tratar de echar a Maura, para evitar que esa apertura del sistema político que intentaba Maura les perjudicara. Los liberales se veían encerrados entre unas masas católicas rurales y de pequeñas ciudades de provincias por un lado, y el republicanismo y el nacionalismo, etcétera, de las ciudades por otro. Pues bien, finalmente el rey decide, ante esta campaña internacional, echar a Maura, y ya digo que el rey tenía mucho poder, y darle el poder a los liberales, y eso Maura no se lo perdonó nunca. Cuando ocurrió el asesinato de Canalejas y se abrió otra vez la posibilidad de que los conservadores llegaran al poder, el rey prefirió no darles el poder a los conservadores, porque quedaba la sombra de Ferrer. El rey quería ser un rey moderno, europeo, liberal, tener buena imagen fuera, etc., y renovó el poder de los conservadores. Y en ese momento Maura dijo: yo con los liberales ya no quiero saber nada, el turno pacífico se ha acabado, esto se ha acabado, hasta que no vengan aquí arrepentidos a decir que piden perdón, no pienso volver a turnar con estos liberales. Y eso fue uno de los momentos clave de esta historia, porque se rompe uno de los elementos fundamentales que ya citaba desde el principio del sistema político, que es el turno entre conservadores y liberales de manera acordada y de manera pacífica. Y a la vez, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el rey tiene cada vez más poder, porque, como digo, cuando los partidos estaban unidos y tenían liderazgos claros, el rey tenía que avenirse a lo que dijeran esos líderes. Cuando los partidos están divididos, el rey, digamos, que tiene varias barajas en la mano para jugar, y puede llamar a uno, a otro, se enfrentan entre sí y se convierte en un verdadero rey político, un rey que interviene. ¿Qué le pasa a un rey que interviene? Pues que no puede ser un árbitro, que empieza ya a tener enemigos incluso dentro de los propios políticos del régimen. Y eso es lo que le ocurrió en buena parte con Maura y con los seguidores de Maura, en torno al Maura sí, Maura no. El Maura sí era Alfonso XIII no, y al revés. Bueno, y en esto llega, no sé qué ha pasado, en esto llega 1914 y comienza este segundo periodo al que me refería, de crisis de la Restauración, con el estallido de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. España fue neutral desde el principio hasta el final, pero se vio, como antes decía, muy influida por la guerra. Hay un historiador que ha dicho algo que me parece muy significativo. España no entró en la guerra, pero la guerra sí entró en España. La guerra entró en España. En primer lugar, en el terreno político. La posición oficial era de la neutralidad. ¿Por qué? ¿Por qué España fue neutral en la guerra? ¿Por qué no se plantearon entrar en la guerra?
Pues porque eran conscientes, los propios políticos que gobernaban, de la debilidad de España para enfrentarse a un conflicto de esas dimensiones. Del ejército español, que ni siquiera era capaz de ocupar la zona que le había tocado en el reparto de Marruecos. ¿Cómo iba a ser capaz de enfrentarse a una guerra moderna? Imposible. Y de la división que provocaba la propia guerra dentro de los españoles. España se había acercado mucho antes de la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Uno de los objetivos internacionales del regeneracionismo fue salir del aislamiento que había conducido al desastre de 1898, cuando nadie había apoyado a España frente a Estados Unidos. Bueno, y se había acercado bastante, incluso le había tocado un trozo de Marruecos en el reparto del protectorado, etcétera, o sea que digamos que volvía a tener un pequeño papel en la escena internacional. Pero no, los gobernantes españoles no habían firmado un tratado que les obligara a entrar en la guerra. Por lo tanto, se mantuvo esa neutralidad, pero era una neutralidad difícil de mantener. Piensen, por ejemplo, que a partir de cierto momento Alemania desencadena la guerra submarina contra los aliados y contra cualquier barco que se acercara a la costa de los aliados. Y España suministraba de todo a los aliados como potencia neutral. Con lo cual la Marina Mercante Española se vio muy afectada, cientos de barcos hundidos, etc. ¿Cómo los gobiernos españoles podían mantenerse incólumes, impávidos ante esas agresiones? Hubo ciertos momentos en que parecía que el gobierno español iba a romper relaciones con Alemania y España iba a entrar finalmente en la guerra. Pero no ocurrió. Y como en otros países neutrales, la opinión pública se dividió. Aquí tienen, por ejemplo, un mitin aliadófilo en Madrid, en la Plaza de Toros de Madrid, en mayo de 1917. La política de masas otra vez. Ya no era una cosa de poca gente, sino de mucha que iba a los mítines, llenando la Plaza de Toros, por ejemplo. España se dividió entre aliadófilos y germanófilos. Hay un historiador que ha hablado de la guerra civil de palabras. No se llegó a las armas, pero los españoles estaban divididos. Por lo menos los españoles interesados por la política, que cada vez eran más. ¿Quiénes eran estos? Bueno, hasta tal punto estaban divididos que decían, por ejemplo, algún informe de algún embajador, que a los niños en los colegios les prohibían jugar a la guerra, porque se dividían rápidamente entre alemanes y franceses y se armaba la turbamulta, ¿no?, en el patio. Entonces, hasta ese punto. Bueno, ¿quiénes eran? Los germanófilos eran sobre todo las derechas. Las gentes conservadoras, católicas, la aristocracia, el ejército. ¿Cómo? ¿Por qué son germanófilos? Bueno, el ejército está claro, admiraba al ejército prusiano, al ejército alemán, que era uno de los mejores ejércitos del momento. La aristocracia, pues no es raro, porque Alemania estaba gobernada por los Junkers, por estos von Bismarck y von lo que sea, ¿no? Pero ¿y los católicos? Si el Kaiser era protestante, ¿no? Parece que no encaja del todo. ¿Por qué? Pues porque los alemanes son los grandes enemigos de los franceses y de los británicos. Entonces, lo que dominaba en la derecha española del momento era la francofobia y la anglofobia, más que la germanofilia. ¿Francofobia por qué? Bueno, francofobia porque Napoleón había invadido España y había dado lugar a la guerra de la independencia, porque Francia era una república laicista, democrática, anticlerical, y por lo tanto los enemigos de Francia eran los amigos de la Iglesia. Pero también anglófoba. ¿Por qué? Por Gibraltar. Lo tenían clavado los nacionalistas españoles de momento. Gibraltar lo tenían clavado. No sé si tanto como Margallo, pero lo tenían muy clavado. Bueno, entre los aliadófilos estaban los principales intelectuales, los más famosos. Ya mayorcitos, como Unamuno, que participó en este mismo mitin. Ese es Melquiades Álvarez, el líder reformista, pero Unamuno tuvo un grandísimo éxito porque arrastraba a las masas, aunque parezca que no. Y también los nuevos intelectuales, con gente como Azaña a la cabeza. Azaña, que era el secretario del Ateneo, movilizaba mucho la opinión aliadófila. Para ellos se trataba de luchar por la libertad y la democracia, luchar a favor de Inglaterra, de Francia, luego de Estados Unidos cuando entró en la guerra. Era luchar por la justicia, por la humanidad, frente a la barbarie alemana. Nadie se acordaba de que otro aliado era el imperio zarista, ruso, ¿no? Pero bueno, eso no convenía demasiado. Luego ya con la revolución la cosa cambiaba. Pero en fin, ¿quiénes eran los germanófilos? La derecha. ¿Quiénes eran los aliadófilos? Estos grupos de izquierdas
republicanos, liberales, intelectuales, progresistas, etc. ¿Y qué hacía el rey a todo esto? Que ya digo que representaba un papel protagonista en el sistema político. El rey empezó siendo más bien aliadófilo. Tenía una cualidad o un defecto Alfonso XIII, y es que hablaba de más. Sobre todo cuando hablaba con los embajadores, y a cada uno le decía lo que quería oír. Incluso algunos perspicaces diplomáticos y espías le pasaban información al rey, porque sabía que el rey se lo iba a decir al enemigo, para aprovecharse de ello, ¿no? Bueno, el caso es que empezó diciendo que le dijo al embajador francés, por ejemplo, en España solo somos francófilos yo y la canalla, ¿no? Decía, ¿no? Bueno, una cosa muy así de chulito madrileño como era él, ¿no? Bien, pero luego se fue haciendo más y más germanófilo. ¿Por qué? Porque los germanófilos no querían la entrada de España al lado de Alemania. Era imposible, Alemania estaba demasiado lejos, no había demasiados intereses con Alemania, habría sido muy difícil. Lo que querían era una neutralidad estricta, que perjudicara a los aliados, mientras que los aliadófilos querían una neutralidad benévola con Inglaterra y con Francia, e incluso que España entrara en la guerra del lado de la Entente. El momento clave en la posición del rey es la Revolución Rusa de febrero-marzo de 1917. Acuérdense, no la bolchevique, sino que es la de octubre, noviembre, sino la de febrero-marzo, que es cuando consiguen los revolucionarios rusos que abdique el zar. Y el rey pensó que España era la Rusia de Occidente y que podía pasar lo mismo en España si España entraba en la guerra, porque uno de los orígenes fundamentales de la Revolución Rusa fue la guerra, donde Rusia no pudo más, digamos, y se agotó. Bien, esto no lo pensaba solo Alfonso XIII, lo pensaba, por ejemplo, Trotsky, nada menos, el líder revolucionario ruso, que pasó por España durante la guerra y dijo, esto es igual que Rusia, aquí va a estallar una revolución seguro. Pues esto también lo pensaba el rey, y la mejor manera de evitar la revolución era que España no entrara en la guerra, con lo cual el rey fue acusado de neutralista a ultranza y por lo tanto de germanófilo. La guerra transformó no solo la política española, también la economía. Sobre España cayó una lluvia de oro, un río de oro, gracias a la neutralidad. Disminuyeron las importaciones, aumentaron extraordinariamente las exportaciones. Todo lo que se podía exportar se vendía, y a unos precios desorbitados. No solamente aumentó la producción, sino que sobre todo aumentó el precio de lo que se producía. Y esto benefició a unos sectores más que a otros. Por ejemplo, el textil catalán. Imagínense los paños de algodón para fabricar uniformes, o los paños más recios para fabricar tiendas de campaña, o etcétera, etcétera. O en la siderurgia vasca, cualquier cosa que se fabricara, incluso la chatarra se vendía muy bien, porque los beligerantes necesitaban de todo, y lo importaban de países neutrales como España. El carbón, por ejemplo, ya saben que el carbón español es malo y caro, porque es difícil de sacar y luego no tiene mucha calidad. Pues entonces se convirtió en oro negro, y es el momento dorado de las minas asturianas de carbón, por ejemplo. Bueno, esto se puede ver, esta fiebre del oro se puede ver muy bien, por ejemplo, en las novelas de Eduardo Mendoza, en La verdad sobre el caso Savolta, en La ciudad de los prodigios. Bueno, nacieron los nuevos ricos, y había muchas desigualdades, porque a unos beneficiaba la guerra, pero a otros les perjudicaba. Por ejemplo, a todos aquellos que sufrían en carne propia la inflación, porque una de las principales consecuencias económicas de la guerra fue la subida de precios. Si se exportaba todo y ya no se importaba nada, significaba que había muy poco para consumir, y sobre todo los productos de primera necesidad adquirieron unos precios estratosféricos. Y eso provocó una enorme conflictividad. Dicho de otra manera, la guerra trajo consigo la proliferación de grupos descontentos. Grupos descontentos que llegaron a pensar que era posible hacer una especie de revolución en España. España también tuvo su 1917. En eso no andaba muy desencaminado Alfonso XIII.
Es decir, había un fermento revolucionario. Y en el verano del 17 se manifestaron todos esos descontentos contra el régimen de la Restauración y contra el sistema político. Y la chispa surgió de donde menos se lo podría esperar uno, es decir, de los militares. Los primeros que se pusieron en marcha en ese conato revolucionario de 1917 fueron los militares. ¿Por qué los militares? Los militares eran, para empezar, muchos, sobre todo oficiales y suboficiales. Las guerras carlistas acabaron en abrazos, no se olviden. Por lo tanto, se integraba la oficialidad carlista en el ejército liberal y había muchos jefes y muchos oficiales. Y los oficiales ganaban poco y además sus sueldos, que eran del Estado y eran difíciles de subir, se deterioraban con la inflación, con la subida de los precios, ¿no? Como los de todos los demás. Pero estos tenían armas, con lo cual eran más peligrosos. Fundaron sindicatos militares, una cosa curiosa, ¿no? Que eran las juntas de defensa, que se resistieron a la reforma que quería reducir el cuerpo de oficiales y modernizar el ejército español, porque claro, todo el mundo se daba cuenta que el ejército español no servía para nada y que había que modernizarlo porque en cualquier momento se podía necesitar en ese ambiente de la guerra mundial. Pues los oficiales estos se resistían. Y sobre todo había empezaba a haber una fractura interna en el ejército muy grande entre los que estaban en la península y los que estaban en África, los que estaban en Marruecos. ¿Por qué? Porque los de África, a cualquier acción, por pequeña que fuera, ascendían, mientras que los de la península no. Y las juntas militares de defensa eran profundamente antiafricanistas y querían que todo el mundo ascendiera por antigüedad, no por méritos de guerra. Bueno, todo esto digamos que se complicó en el verano del 17, cuando la Junta de Defensa de Barcelona, que es donde estaba el epicentro del asunto, se levantó y, digamos que rozó el golpe de Estado. Y esa fue la señal para todos los grupos descontentos para ponerse en marcha contra el gobierno, contra el régimen de la Restauración y contra el sistema político. A las juntas de defensa se sumaron los catalanistas, los nacionalistas catalanes. También en Barcelona, por supuesto. Como ven, Barcelona, que se conocía entonces como la Rosa de Fuego, no defraudaba, siempre había algo pasando allí, ¿no? Bueno, pues los catalanistas querían acabar definitivamente con el turno entre conservadores y liberales, que ya estaba muy debilitado, pero que habían conseguido restaurar más o menos los sectores mayoritarios de los dos partidos, liderados por el conde de Romanones y Eduardo Dato, y querían tener un papel protagonista en la política española para llevar a cabo sus fines, entre ellos conseguir la autonomía para Cataluña, ya lo he dicho antes, ¿no? Y convocaron una asamblea de parlamentarios, donde ahora está el Parlamento de Cataluña, en el Parque de la Ciutadela, para desencadenar un momento constituyente en España, siempre en España, ¿no? Ya digo que el independentismo catalán no era el dominante entonces y no lo ha sido hasta hace muy poco. Y en tercer lugar, los movimientos obreros, que al hilo del desarrollo económico se habían ido también engordando y creciendo, y que en España tenía la peculiaridad de que estaban divididos en dos ramas bastante incompatibles entre sí. Por un lado, socialistas marxistas, de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, el sindicato hermano del Partido Socialista, que eran más bien reformistas, y por otro lado, la CNT, es decir, los anarcosindicalistas, mucho más partidarios de la acción directa y de la huelga general. Pues en esta coyuntura de 1917, estos sindicatos obreros incompatibles entre sí colaboraron por primera vez. ¿Para qué? Para montar una huelga general revolucionaria que acabara con el Estado burgués, que es lo que hacían las huelgas generales revolucionarias. Todo esto, ese torbellino del verano del 17, las juntas de defensa por un lado, los catalanistas y sus aliados republicanos, sobre todo, por otro, y los movimientos obreros que convocaban a la huelga general, se podían haber mezclado de una manera explosiva para dar lugar a un régimen o una situación política totalmente distinta, revolucionaria. Todos ellos compartían además el lenguaje regeneracionista. Las juntas de defensa decían que se rebelaban contra el favoritismo de los caciques, de los políticos, y también, así un poco por lo bajinis, decían del rey, que tenía también sus militares favoritos, africanistas, etc.
Por otro lado, los catalanistas y los republicanos decían que había que acabar con el caciquismo para abrir paso a una democracia moderna a través de una constitución como había en otras partes de Europa. Y también los obreros, sobre todo los socialistas, decían que abogaban por una democracia de verdad, una democracia auténtica. Y sin embargo, aquello salió mal. ¿Y por qué salió mal? Porque cada uno tenía en realidad objetivos distintos. Los militares tenían objetivos corporativos, ya he dicho que sufrían la inflación en carne propia, y lo que querían era acabar con el sistema de ascensos por méritos de guerra y mejorar las condiciones de vida de los oficiales. Los catalanistas y los republicanos tenían objetivos puramente políticos y los obreros organizados tenían objetivos sociales revolucionarios. De manera que no se pusieron de acuerdo. Es decir, en España no hubo soviets de obreros y soldados, por ejemplo, como había en Rusia, en el mismo momento. Esto se está produciendo en el mismo momento en que está teniendo lugar la Revolución Rusa. Ya decía que en España ocurren cosas que también ocurren en otros países. Los militares, a la hora de la verdad, obedecieron al gobierno y reprimieron duramente a los huelguistas. No se unieron con ellos. Pero una represión, además, muy, muy dura. Y los catalanistas, estos señores burgueses de clase media de la Lliga, no iban a ir del bracete de la CNT, que eran precisamente sus enemigos en las fábricas y en las calles de Barcelona. De manera que cada uno tenía sus intereses y no llegaron a un acuerdo. Con lo cual, el sistema de la Restauración se salvó. Pero una cosa es que se salvara la monarquía constitucional y otra cosa es que todas sus piezas siguieran funcionando igual. Una de las principales consecuencias de la crisis del 17 es que ya del turno no quedó ni rastro. A partir de entonces, gobiernos de concentración, gobiernos de unidad nacional, gobiernos multipartidistas, multicolor, o al menos coaliciones de distinto tipo para intentar salvar la situación, con una inestabilidad gubernamental además muy fuerte. Tampoco hubo un avance claro hacia la democracia. No se aprobaba una ley, por ejemplo, como pasó en Italia, de sufragio proporcional, para acabar, en cierto modo, con el caciquismo. No surgieron un partido de masas católico, por ejemplo. Una de las grandes preguntas de la España del siglo XX es cómo no ha habido más que en la República un partido de masas católico, siendo un país católico. No ha habido un partido democristiano fuerte, un partido, digamos, de raíz católica, como el Partido Popular Italiano de la misma época, etc. Bueno, una explicación es que la Iglesia estaba protegida por el gobierno y no le hacía falta movilizar a la gente, ¿no? Pues eso es lo que pasó también en la crisis de la Restauración frente a lo que pasó en Italia. Y además, bueno, está Cambó ahí, la huelga general, la asamblea de parlamentarios, etcétera, todo ese ambiente. En realidad, el gran problema de estos años para la política española fue la intervención del ejército. Las juntas de defensa no iban a volver de nuevo a los cuarteles y a pesar de que obedecieron a las autoridades en la represión, no iban a dejar de intervenir en la política. Y los gobiernos eran débiles frente al ejército. ¿Por qué eran débiles? Porque dependían del ejército, entre otras razones, para el mantenimiento del orden público. España tenía unas fuerzas policiales muy mal preparadas. Y cada vez que había un problema de orden público, una huelga, por ejemplo, se declaraba el estado de guerra y asumían el mando los militares. Y los militares se acostumbraron a mandar. Y se acostumbraron a mandar, por ejemplo, en Barcelona, donde los problemas sociales eran muy intensos. Como pasó en toda Europa, en estos años de finales de la Primera Guerra Mundial y comienzos de la posguerra, hubo en España una oleada muy fuerte de conflictos laborales. Y sobre todo en dos focos. En Andalucía, por un lado, donde se habla del trienio bolchevique, y hay sobre todo un movimiento campesino muy fuerte, anarquista, básicamente, aunque también empiezan a penetrar los socialistas ahí, y en Barcelona, una vez más, donde llegan a extremos como dejar a la ciudad sin electricidad, la famosa huelga de la canadiense, de 1919. Pues frente a ellos el poder militar encargado del orden público frente a los políticos. La crisis económica después de la guerra fue tan fuerte como había sido el auge económico durante la guerra, con la desmovilización y la reconstrucción posterior, y los gobiernos dependían, ya digo, de las fuerzas militares.
Hubo algunas reformas importantes en el momento, a pesar de todo, por ejemplo, la jornada de 8 horas, de la cual hemos cumplido el centenario en 1919. Lo hemos cumplido hoy porque se aprobó en España, es uno de los primeros países de Europa que aprueba la jornada de 8 horas en 1919, en mitad de esa vorágine, tratando de calmar a las fuerzas sindicales. Pero en general predominó la represión y por lo tanto la dependencia de los militares. Y por otro lado, en África se reactivó la guerra de Marruecos, que había estado más o menos paralizada durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial. Cuando acaba, se reactiva la guerra de Marruecos y el ejército español sufre un nuevo desastre, el desastre de Anual, 1921, esos son los cadáveres tirados por el campo, donde frente a los grupos indígenas de la zona del Rif, el ejército español sufre una emboscada y se deja 10.000 muertos, que se dice pronto, 10.000 muertos, casi pierden Melilla, que era española desde el siglo XVI. Y es un desastre en toda regla, en toda regla. Ese desastre, además, sirve para revitalizar al Parlamento. Ese Parlamento tan denostado que abre una investigación sobre la que sería la gran palabra de la época junto a desastre. Ya no es desastre y regeneración, ahora es desastre y responsabilidades. ¿Quién era responsable por el desastre de Anual? Y hay debates parlamentarios muy intensos, donde, por ejemplo, el líder socialista Indalecio Prieto acusa directamente al rey de haber estado detrás del desastre, porque había animado al general Silvestre a llevar a cabo la operación que acaba en la batalla de Anual. Y el general Silvestre era un general palatino, todo el mundo lo sabía, era un favorito del rey. Se supone que había un telegrama que le dice... bueno, no lo diré, porque es... Pero bueno, en fin, ole tus gónadas, digamos, ¿no? Bien. Se dicen tacos, bueno. No, porque además me están grabando. Es decir, la propia figura del rey queda en entredicho en esa investigación parlamentaria y queda en entredicho el rey político que se metía en las pugnas entre los distintos partidos y el rey cabeza del ejército que intervenía también activamente en las cuestiones militares, que había intervenido en favor de las juntas de defensa, que había intervenido en favor de las autoridades militares de Barcelona, cuando llegaron, por ejemplo, a meter al gobernador civil en un tren camino de Madrid para echarlo de Barcelona, porque estaba negociando con la CNT, por ejemplo, y que, desde luego, hacía y deshacía en la guerra de Marruecos. Todos estos factores reseñados la fragmentación de los partidos políticos, las turbulencias producidas por la Gran Guerra, la proliferación de enemigos del régimen de la Restauración en 1917, la intervención del ejército en la política, la conflictividad social, influyeron en la crisis del sistema entre 1914 y 1923. Como pasó en toda Europa, en España, en la posguerra mundial, crecieron las tendencias antiliberales, antiparlamentarias y autoritarias, tanto en la derecha como en la izquierda. En la derecha hubo un refuerzo de esas posiciones por parte de muchos militares, por parte de fuerzas católicas, por parte del maurismo, de esos seguidores de Maura, que evolucionaron hacia un equivalente a Vox en la actualidad, una extrema derecha. Y también se desarrolló con gran vigor un nacionalismo español contrario a los deseos de los nacionalistas catalanes, vascos, etcétera, que se vieron animados por el resultado de la guerra mundial. La guerra mundial acabó con la victoria de los aliados, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, uno de cuyos principios fundamentales era la autodeterminación de los pueblos. Y eso lo entendieron todos los nacionalistas del mundo como un respaldo de los vencedores en la guerra, y también lo hicieron así los catalanes, sobre todo, en España. Bien, frente a eso, un nacionalismo español que quería aplastar a esos nuevos nacionalismos cada vez más fuertes de otras partes de España. Y por la izquierda también, porque la influencia de la revolución bolchevique hacía que se despreciara la democracia liberal como una democracia burguesa, y que se propugnaran un régimen autoritario, una dictadura del proletariado, como decía Lenin,
contraria a esos principios. La restauración, el sistema de la restauración, tuvo un pequeño repunte al final, con ese nuevo vigor del Parlamento. Llegaron los liberales al poder en coalición con los reformistas, con esos viejos republicanos accidentalistas que antes yo citaba, en 1922, con un programa de reformas, de pedir responsabilidades de Marruecos, de abrir el sistema político, de cambiar incluso el protectorado africano y poner a un civil al frente, de frenar el poder de los militares, etc. Pero ahora el ejército, que estaba tan dividido entre peninsulares o junteros y africanistas, se unió contra el régimen constitucional. Y en septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, no es casualidad que fuera el capitán general de Cataluña, porque en Cataluña, como hemos visto, en Barcelona sobre todo, se desarrollaban buena parte de los conflictos de la época, se pronunció contra los políticos, contra la corrupción política, con un lenguaje, lo han adivinado, regeneracionista, hablando de la putrefacción de la política, de la necesidad de sanear, y todo esto suena a Joaquín Costa, de sanear el escenario político español y de establecer una política honrada. ¿Qué hizo Alfonso XIII? Una vez más, la clave del sistema político. ¿Qué hizo frente a ese golpe de Estado? Pues marear la perdiz durante unas horas, llamando a unos y a otros a ver qué apoyos tenía el golpe. La mayoría de las guarniciones militares se mostraron leales al rey, es decir, no apoyaron directamente el golpe, sino que dijeron que harían lo que el rey decidiera. En una situación hasta cierto punto paralela a la del 23 de febrero de 1981, pero Alfonso XIII hizo lo contrario de lo que haría su nieto, es decir, se puso a la cabeza del golpe, después de tantear la opinión. Él compartía los principios autoritarios, antiliberales, nacionalistas españoles y confesionales de los sectores de la derecha autoritaria española, y llamó a gobernar, utilizando sus poderes constitucionales, al capitán general de Cataluña, que estableció inmediatamente no un gobierno con ministros, sino un directorio militar, que daría lugar a la primera dictadura militar del siglo XX español. La corona era la clave de aquel sistema político, y aquel jovencito que decía que no se iba a dejar mangonear por los políticos, al final se había convertido en un político, el político más importante de España, y decidió traicionar el juramento que había prestado a la Constitución en 1902 e incumplirla de manera flagrante en 1923. Ahí tenemos al rey, no sé si se aprecia, volviendo a Madrid desde San Sebastián, vestido de capitán general y con una sonrisa de oreja a oreja, el 14 de septiembre de 1923, para despedir a don Manuel García Prieto, que era el presidente del gobierno liberal, y llamar a gobernar a Primo de Rivera. Y nada más, muchas gracias. Bueno, y ahora pues estaré encantado de charlar y de discutir lo que a ustedes les parezca bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia, que ha sido francamente interesantísima. Gracias. Yo tengo una curiosidad personal, porque en el tema de la postura de España en la Primera Guerra Mundial, también el rey debía de tener un dilema personal, ¿no? Como hijo de un dilema personal, sí. como hijo de alemana y casado con la inglesa. Sí, así es. ¿Eso influyó en algo en sus decisiones o no?
Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Pero desde luego en Palacio digamos que se vivía una situación tensa, porque efectivamente la reina madre era austríaca, no alemana, austríaca, y la reina consorte, Victoria Eugenia, era británica. Y además ambas tenían familiares muy cercanos que cayeron en la guerra, murieron en batallas durante la guerra. De forma que era una situación especialmente tensa. Esa tensión no se manifestó, digamos, públicamente nunca. Pero podemos, por lo menos, barruntar que efectivamente influyó también para el mantenimiento de la neutralidad española. La reina Victoria Eugenia, por otro lado, representó un papel mucho más activo que la reina madre María Cristina y y en cierto modo modernizó la imagen de la monarquía durante la Primera Guerra Mundial al ponerse al frente de la Cruz Roja Española. Y era la reina enfermera, no sé si han visto una serie de televisión que pusieron hace no mucho sobre la presencia española en África, donde las protagonistas son unas enfermeras aristócratas que aparecen en un hospital de campaña en Marruecos. Bueno, esto es un movimiento que fomentó la reina Victoria Eugenia, fundó el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, en fin, una serie de cosas que digamos que le dieron un cierto carácter más activo y más moderno al papel de las mujeres en este terreno, ¿no? Pero desde luego esas tensiones no se manifestaron nunca de manera explícita. Podemos suponer que existieron, pero no lo podemos comprobar. Hola, buenas tardes. Gracias por esta síntesis tan brillante. Yo sé que a los historiadores no les gusta hacer historia ficción, pero sí... Bueno, algunos sí. Sí, algunos. Sí que me gustaría que nos aportara alguna luz sobre en qué momento considera que la historia de España en el primer tercio del siglo XX podía se haber acercado a una situación más democrática, tipo la francesa, la inglesa, superando un poco el sistema bipartidista que no era democrático. Bueno, entre los historiadores, uno de los debates más intensos acerca de esta época se desarrolló durante muchos años entre quienes pensaban en el niño muerto y quienes pensaban en el viejo decrépito. Me explico. Raymond Carr, un famoso hispanista, dijo que el golpe de Primo de Rivera en 1923 vino a matar a un recién nacido, y ese recién nacido sería un régimen constitucional, camino de convertirse en un régimen democrático. Mientras que otros historiadores, como por ejemplo Javier Tussell, otro importante historiador, dijo que a la altura de 1923 Primo de Rivera no había estrangulado a un recién nacido, como decía Carr, sino que había acabado con un viejo decrépito que ya no daba señales prácticamente de vida. Esa división entre los historiadores ha existido durante mucho tiempo y hay datos para pensar las dos cosas. Que este régimen liberal daba señales de posible reforma bajo esa coalición liberal que, por ejemplo, quería limitar el poder del rey y de los militares, bajo esa parlamentarización que se había puesto en marcha con la investigación de las responsabilidades en el desastre de Anual, con esa política de masas mucho más moderna, donde los gobiernos ya no podían hacer las elecciones a su libre albedrío, sino que tenían que contar con fuerzas organizadas en muchos lugares, sobre todo en ciudades, y quienes piensan que esa renovación era imposible. ¿Qué habría pasado si hubiera producido el golpe de Estado de Primo de Rivera? No lo sabemos, claro está, pero podemos intuir que había una posibilidad al menos de que esa monarquía constitucional se convirtiera en una monarquía parlamentaria, digamos, ¿no? Y dejar volar la imaginación hacia si esto habría evitado males mayores que se produjeron después, ¿no? Ya digo que no lo sabemos. Tampoco la llegada de la democracia, hay que decirlo, garantiza que esa democracia sea estable. En Italia llegó la democracia después de la Primera Guerra Mundial
y se aprobó una ley de sufragio proporcional y creció la movilización católica con el Partido Popular Italiano, que lideraba un sacerdote, Luigi Sturzo, y también creció la movilización socialista, es decir, partidos grandes, partidos de masas, en un sistema democrático donde las elecciones eran verdaderas. Y eso desemboca en el fascismo, y desemboca en la entrega por parte del rey del poder a Benito Mussolini. De manera que tampoco la evolución hacia la democracia garantizaba un régimen estable. Es una época esta de entreguerras donde son muy pocas las democracias que sobreviven, muy pocas. Esto lo estudió en su momento Juan José Linz, un gran politólogo español que trabajó muchos años en Estados Unidos y que hizo una comparación entre distintas democracias y por qué quiebran las democracias. Y desde luego, hasta en Francia, que era una democracia ya consolidada, etcétera, pues podríamos llegar a decir que estuvieron al borde de la guerra civil en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y que durante la Segunda Guerra Mundial hubo verdaderamente una guerra civil en Francia, ¿no? Entre las dos Francias, la Francia republicana, progresista del Frente Popular y la Francia de Vichy, ¿no? La Francia autoritaria que se parece extraordinariamente a la España de Franco, ¿no? Católica, tradicional, etcétera, ¿no? Es decir, que las tensiones eran tan grandes que es muy difícil decir esto, adivinar qué había pasado. Muchas gracias por su explicación. Abundando en lo que nos refería antes de las iniciativas de la monarquía en el terreno humanitario, creo que hay una exposición en el Palacio Real de los 100 años del fin de la Gran Guerra que relata una serie de iniciativas que tomaron para mitigar un poco incidencias que había con prisioneros y heridos que se adoptaron aquí y que ayudaron a reducir el número de víctimas. Pero por otra parte nos asignaron el apelativo de la gripe española al suceso que ocurrió en Galicia con transportes de tropas, heridos y demás, que volvían del frente de las trincheras, que venían ya infectados y que nos atribuyeron a nosotros el apelativo un poco, no sé si en venganza o cómo lo ve. Bueno, en cuanto a la acción humanitaria de Alfonso XIII, es muy relevante, desde luego. Yo recomiendo la exposición del Palacio Real, está muy bien hecha. Yo he colaborado con ellos y he escrito en el catálogo también. Tuvo, yo creo, una relevancia grande. No tuvo unos resultados extraordinarios. No sé si saben de qué se trata. El rey montó en Palacio una oficina, la llamada Oficina Pro Cautivos, dedicada a responder las peticiones que le fueron llegando de toda Europa para encontrar a desaparecidos, para ayudar a conmutar penas de muerte, para poner en comunicación a las familias con los prisioneros de guerra, etc. Y esa oficina tuvo un desarrollo notable. No fue solamente por iniciativa del rey, sino también con la colaboración del Servicio Diplomático Español. En muchos países, España se encargó de los asuntos de unos beligerantes en otros, y los diplomáticos españoles representaron una labor, o realizaron una labor más que notable, por ejemplo, en el mantenimiento de condiciones humanitarias en las prisiones, en los campamentos de prisioneros de guerra, por ejemplo, ¿no? Y hubo una correspondencia extraordinaria, de la que hay una buena muestra en la exposición esta que hay ahora mismo en el Palacio Real de Madrid, de gentes que se comunicaban en todas las lenguas europeas y que recurrían a este sistema para tratar de localizar o de mejorar la situación de sus familiares. Esta misión humanitaria de Alfonso XIII tuvo desde luego una vocación, digamos, humanística, caritativa, cristiana, pero también tenía motivaciones políticas muy serias, porque el rey aspiraba a ser el mediador entre los dos bandos en conflicto, ya que España no podía intervenir, pero era el principal neutral, después de la entrada de Italia en la guerra, era el principal neutral en Europa,
de mediación entre los dos bandos, y lo intentó varias veces. Entonces, uno de los títulos que podía esgrimir el rey en esa mediación era su labor humanitaria, ¿no? Pero no le salió, no le hicieron caso, no estaba el horno para bollos, digamos, entonces no. Lo intentó con el Papa, lo intentó con el emperador de Austria, lo intentó varias veces, pero siempre sin éxito, ¿no? Pensando que España podía representar a la hora de la paz, en el peor de los casos, si no conseguía ser mediador entre los bandos, cuando llegara el final de la guerra, España al menos podría representar un papel importante en el mundo de posguerra. Y eso tampoco le salió. En la paz de París nadie se acordó de España. Sí, bueno, desde luego... sí. Así es. Sí, lo de la gripe es efectivamente un asunto de propaganda, ¿no? Todo el mundo quería ir a París a pintar algo en 1919. Hay un libro que les recomiendo maravilloso de Margaret Macmillan que se llama París 1919, que se lee como una novela y es fascinante, de los personajes que salen ahí, las cosas que hacen en esos meses en que se negoció el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y por allí fue Romanones, que era el presidente del gobierno, a finales de 1918, y bueno, pues no le hicieron demasiado caso. Fueron también los líderes catalanistas a ver si se abrían paso. Se supone que Clemenceau, el primer ministro francés, les dijo a los delegados catalanistas: Monsieur pas d'histoire, no me cuenten rollos, no me cuenten historias, ¿no? Para alivio de Romanones, que iba preocupado, diciendo a ver si ahora resulta que les van a hacer caso a los catalanistas con esto de la autodeterminación nacional de Wilson y tal. Y España no pintó gran cosa. Sí consiguió ser uno de los fundadores de la Sociedad de Naciones, que es uno de los organismos que nacen de la Paz de París, del final de la Primera Guerra Mundial, para ordenar ese mundo de posguerra, ¿no? En el que no está Estados Unidos, porque Estados Unidos no entra en la Sociedad de Naciones. El Congreso norteamericano derrota la iniciativa de Wilson y no entra, pero donde España sí estuvo desde el principio, incluso como un elemento bastante activo. También en el Tribunal de Justicia, que se crea entonces, el Tribunal de Justicia de La Haya, el Tribunal de Justicia Internacional, donde por ejemplo estuvo Rafael Altamira. En fin, no fue tampoco ignorada por completo, pero desde luego no representó el papel protagonista que quería Alfonso XIII a través de esa ayuda internacional. Es decir, sí que lo cubrieron de medallas, y cuando Alfonso XIII sale en el año 31 de España, en Francia lo reciben muy bien, en parte porque se recordaba esas gestiones humanitarias, pero no consiguió ser un líder de la posguerra como él quería. Sí, vamos a ver, ha citado a algún intelectual de la época, pero me parece oportuno resaltar el importante papel del mundo intelectual español desde el 98 hasta prácticamente la Guerra Civil, con este compromiso regeneracionista. La implicación social y política del mundo cultural, intelectual español durante todos estos años, en el proceso de modernización, de regeneración, de educación, de culturización. No sé si es porque se sintieron impelidos a hacerlo, porque no había otros que lo hicieran, pero me parece importante. Sí, lo es mucho. Yo al principio decía cómo es la época llamada la Edad de Plata de la cultura española, ¿no? No solo por los intelectuales, sino por también los artistas, etcétera, ¿no? Pero es un fenómeno el de los intelectuales muy característico de este momento en toda Europa. No tanto en América, en Europa sobre todo. Piensen que hay muchos historiadores que creen que el momento de puesta de largo del papel de los intelectuales en la política es el affaire Dreyfus. El affaire Dreyfus, como decimos nosotros, en Francia a finales del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? Cuando Francia se divide en dos bandos, contra Dreyfus y a favor de Dreyfus, ¿no? El capitán judío acusado de ser espía alemán, que forma una polémica tremenda. Bueno, los intelectuales intervienen en la arena pública. ¿Qué es un intelectual? Un intelectual es un escritor, digamos, que
interviene en la arena pública, sobre todo a través de la prensa, para marcar el rumbo de la opinión, ¿vale? No se limita a hacer sus cositas, sino que quiere un papel público importante. ¿Cuál es nuestro affaire Dreyfus? Bueno, aquí hay quien ha dicho el juicio de Montjuïc, que es un juicio contra anarquistas en Barcelona, que despierta una polémica extraordinaria. Quizá el desastre del 98 sea nuestro affaire Dreyfus, cuando los intelectuales también entran en política en España, ¿no? Y eso se agudiza con el tiempo, y hay intelectuales con una influencia extraordinaria. Yo antes citaba a Unamuno, que llenaba plazas de toros, ¿no? Y hay intelectuales muy diversos, de muy distintas categorías, incluso se han intentado clasificar en generaciones, ¿no? La generación del 98, la generación del 14, con distintos horizontes vitales, ¿no? Pero es efectivamente un fenómeno muy característico de la época, no solo en España, insisto, en otros muchos países. También hay intelectuales italianos, intelectuales en Bélgica, en Portugal, etcétera, ¿no? O sea, es esto de que los escritores entren en política y tengan un papel, no como políticos de partido, sino como verdaderos oráculos en la opinión pública a través de los medios, o dando conferencias. El Ateneo de Madrid se convierte en una institución de una importancia decisiva, ¿no? Y en cierto modo es donde se gestó la llegada de la Segunda República, bajo la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Es decir, eso tiene una importancia muy grande. Y hay una voluntad explícita de cambiar las cosas, de cambiar la sociedad, como usted decía, de mejorar y de modernizar España por distintos medios, por parte de muchos de esos intelectuales. En el 98 menos, de manera menos clara o de forma un poquito más caótica, a partir de 1913-14 de manera mucho más organizada. Los intelectuales se crean ligas, crean medios de expresión, y ahí pues Ortega fue, digamos, un verdadero líder, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por habernos ilustrado de una manera tan eficaz sobre estos intentos del regeneracionismo político en la primera mitad del siglo XX. Has citado la conferencia al movimiento anarcosindicalista en dos momentos clave, en 1909 con la Semana Trágica y en 1917 con la huelga que promueven junto con la UGT. Y en torno a este movimiento anarcosindicalista quería hacerte un par de preguntas. La primera es si este movimiento anarcosindicalista se centra exclusivamente en Barcelona y su cinturón industrial, o tiene una réplica también en otros puntos, zonas o ciudades españolas. Y la segunda es si esta confrontación entre UGT y el movimiento y la CNT, el movimiento anarcosindicalista, se mantiene a lo largo del tiempo, y por qué crees que no ha habido en todo este periodo un acercamiento eficaz en la lucha por los derechos de los obreros. Bueno, la primera pregunta, efectivamente, no es solo Barcelona, aunque Barcelona es el principal centro del poder anarquista primero y anarcosindicalista después. El anarcosindicalismo se diferencia del anarquismo en que cree que la sociedad futura no tendrá Estado, por supuesto, pero sí estará organizada en torno a los sindicatos, ¿no? Por eso se habla de anarcosindicalismo, frente al anarquismo, digamos, a secas, que lo que busca es la desaparición de toda autoridad. El anarcosindicalismo en España, una vez más, se parece bastante a algún fenómeno europeo. La CNT se llama así porque es un reflejo directo de la CGT francesa, ¿vale? En torno al mito de la huelga general, que había sido cultivado por los dirigentes franceses de la CGT y por algún intelectual francés también importante como Sorel, ¿no? De manera que estaba también en el ambiente de la época en otros países. Lo raro de España, o lo raro no, pero lo distinto de España es cómo ese anarcosindicalismo no progresa hacia un cierto reformismo sindicalista, sino que se va reforzando en sus facetas más revolucionarias y más radicales, sobre todo a finales de los años 20 y especialmente en los años 30, y desemboca en un experimento durante la Guerra Civil que no se produjo en ningún otro lugar de Europa, ¿no?
de hacer realidad los ideales anarquistas en las zonas que controlaban. Fuera de Barcelona, la CNT tiene importancia, por ejemplo, en Zaragoza, tiene importancia en la zona de Levante. En Andalucía hay grupos anarquistas, pero no están tan organizados ni sindicalizados, pero tiene una influencia grande en algunas zonas como el Valle del Guadalquivir y entre los jornaleros sin tierras, etcétera, que protagonizan el trienio bolchevique, al que me he referido antes. Es decir, que no es solo Barcelona, pero Barcelona es el epicentro. Mientras que los socialistas tienen sus bases en tres focos distintos. En el País Vasco, la margen izquierda de la ría de Bilbao, entre los trabajadores de las minas y de la siderurgia, de las navieras y de la segunda revolución industrial que se produjo en esa zona. En Asturias, entre los mineros, que están organizados por un sector de la UGT, el sindicato minero, y también en Madrid, sobre todo los albañiles, era la fuerza fundamental de la UGT. Por lo tanto, anarquistas y socialistas tienen bases en lugares distintos y no se mezclan demasiado. ¿Por qué no llegan a acuerdos? Ya he dicho que esto del 17 es una cosa bastante excepcional, que no dura demasiado. ¿Por qué no llegan a acuerdos? Pues no llegan a acuerdos porque son culturas políticas muy distintas. La cultura socialista es una cultura de la austeridad, de la disciplina, de la obediencia a los líderes, de la moderación, de intentar ir poco a poco, de sacrificar todo a la fortaleza de las organizaciones. Fíjense ustedes que los socialistas son, en la dictadura de Primo de Rivera, una fuerza colaboracionista con la dictadura. ¿Cómo es posible que los socialistas colaboraran con un régimen militar? A través, sobre todo, de la figura de Largo Caballero, ¿no?, del secretario general de la UGT. Pues porque se trataba de reforzar la organización. Este es el elemento fundamental, el fin fundamental, el horizonte fundamental del sindicalismo socialista. A los socialistas les costaba mucho convocar una huelga general, porque sabía que se lo jugaban todo, y sobre todo se jugaban la organización, y la organización era lo fundamental. Y esa organización pues tenía toda una serie de asociaciones, de escuelas y de organización, de corporaciones de ayuda, mutualidades, etcétera, etcétera, que no querían poner en riesgo. Mientras que el anarquismo y luego el anarcosindicalismo tiene una cultura totalmente distinta, una cultura de la acción directa, de la acción revolucionaria, de pensar que a través de la violencia se puede conseguir el derrumbamiento del Estado, que es lo que buscan, y mucho más favorable a poner en riesgo todo lo que haga falta con tal de lanzarse a la acción revolucionaria definitiva. Mientras que los socialistas están pensando en llegar a conquistar el Estado, los anarquistas están pensando en destruir el Estado. De manera que son, ya digo, culturas muy diferentes y que se desprecian mutuamente. Los socialistas piensan que los anarquistas son unos irresponsables, unos infantiles, unos ilusos, que ponen en riesgo todo lo que se ha conseguido durante décadas, y los anarquistas piensan que los socialistas son unos vendidos al capital, a la burguesía, que están colaborando con los patronos y que no hacen la revolución, aunque no paren de hablar de ella, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está la clave. Y son rivales, y esa rivalidad explica muchas cosas en la historia social de España. Muchas gracias por su tremenda charla, fantástica. Muchas gracias. Y quería referirme al principio, usted citó de una eclosión del sentimiento catalanista, creo que en 1900 poco, ¿no? Sí. Me pregunta, como hijo de catalán, soy asturiano de nacimiento, antes de esa fecha, me refiero, por ejemplo, a 1800, ¿y ya hubo algún movimiento de ese tipo o fue la primera manifestación catalanista en 1903 o 5, que creo que dijo? No, en 1900... ¿O eso fue de repente o ya venía? No, claro, sí. Imagino, ¿no? Claro, efectivamente. El catalanismo es un movimiento nacionalista muy del siglo XIX.
Y como otros movimientos nacionalistas del siglo XIX, muy apegado a la cultura, a la lengua, a la historia, y los inicios son de resurgimiento, lo que llamaban ellos la Renaixença cultural, de recuperación del catalán, de los juegos florales, de escribir en catalán, de que el catalán fuera una lengua culta, no solamente una lengua popular, y eso es de mediados del XIX. O sea, primero hay un catalanismo cultural, no político, cultural. Y luego ese catalanismo cultural se va transformando en un catalanismo con causas políticas claras a partir de 1880, más o menos. Cuando esas causas son, por ejemplo, la defensa del derecho civil catalán frente a la elaboración del Código Civil en España, para preservar las leyes propias de Cataluña, que tiene un derecho civil distinto, o cuando se presentan ante las autoridades demandas de protección de la industria catalana, o de reconocimiento de la lengua catalana como una lengua oficial, por ejemplo, o incluso de cierta autonomía local, provincial, regional. Y eso se va produciendo a lo largo de los años 80 y 90. Lo que se produce al comienzo del siglo XX es la irrupción de un partido político catalanista capaz de batirse en las elecciones y de ganar las elecciones, que es la Lliga Regionalista. Esa es la novedad. Pero el catalanismo venía de atrás, por supuesto. Y a partir de entonces, a partir de 1901 en adelante, sobre todo a partir de 1905-6, el catalanismo se convierte en uno de los protagonistas absolutos de la política española. Y nadie puede prescindir del catalanismo en el Parlamento, en las Cortes españolas y en el escenario político en general, ¿no? Un catalanismo, de todas maneras, ya digo, predominantemente conservador, predominantemente de clases medias, reformista, no revolucionario, y un catalanismo no independentista. Un catalanismo que busca el reconocimiento de la personalidad propia de Cataluña dentro de España. Incluso los catalanistas, Prat de la Riba, Cambó, lo que buscan en cierto momento es una Cataluña lliure en una España gran, una Cataluña libre en una España grande, en la idea de que Cataluña sola no puede ir a ninguna parte y que lo que tiene que hacer es convertirse en la locomotora y en el motor de España, incluso de la península ibérica, porque hay un cierto iberismo, incluso algún historiador ha hablado del imperialismo catalán, que incluye a Portugal también, para que los catalanes tengan un papel protagonista, pero dentro de un ámbito mucho más amplio. Pues parece que no hay más preguntas, ¿verdad? Aquí vamos a finalizar una sesión magnífica, nos ha dejado a todos muy impresionados. Bueno, muchas gracias. Ahora, gracias a ustedes. Sí. Ha sido un placer. Nuestro próximo presidente, Vicente Agustín, te va a hacer entrega de Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno. Recuerdo que espero que no por su valor metálico, sino sentimental. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.